Hola, hola, Dios les bendiga. Espero que se encuentren bien, que estén bendecidos. Gusto poder saludarles este día. Bueno, vamos a prepararnos para este próximo domingo, a tener un buen tiempo con nuestros niños. Amén. Así que el tema que hemos estado tratando tiene que ver con la vida del apóstol Pablo y en la lección de esta semana es puesto en la prisión. Puesto en la prisión. Pablo está en la prisión. ¿Ven? Entonces, la cita bíblica se encuentra en Hechos capítulo 16, verso 16 al 34, y nos relata la historia de cómo es que Pablo llegó a la prisión, qué sucedió para que Pablo llegara a caer a la prisión. Entonces, pensamos que cuando alguien está en una prisión, pues es porque hizo algo malo, ¿verdad? Pero en el caso del apóstol Pablo no fue así, fue una situación diferente. Dice la Biblia en el libro de Hechos capítulo 16 que Pablo iba con otro amigo, otro compañero, Silas. Ambos iban a la oración, dice, iban al servicio de oración. Entonces imagínense, va a la oración, va al servicio de oración, es martes a las 7 de la tarde y se dirige a la oración. Y dice que cuando iba a la oración, siempre que se dirigía en ese tiempo, salía una joven y clamaba o gritaba a la gente, les anunciaba a la gente y les decía, estos hombres, hablando de Pablo y de Silas, dice, son siervos del Dios Altísimo. Ellos anuncian cómo podemos ser salvos. Entonces la joven no estaba diciendo una mentira, pero el espíritu que la dominaba, el espíritu era un espíritu de adivinación. Entonces Pablo pudo detectar, pudo darse cuenta que este era un espíritu de adivinación, no era un espíritu bueno, sino era un espíritu malo, y que aunque lo que estaba haciendo parecía que era algo bueno, sin embargo no lo era. Entonces hay ocasiones que gente, por ejemplo, busca ayuda con un adivino, las cartas, el horóscopo, leerle la mano, y muchas veces la persona puede decir, bueno, es que mi intención es, quiero conocer, quiero saber el futuro, uh, y pareciera como que es algo inofensivo, algo inocente, no es nada malo, pero al final de cuentas ahí está incrustado Satanás, porque todo eso es producto del reino de las tinieblas, todo eso es ocultismo, la magia negra, magia blanca o el color que le llames, eh, leer la mano, las cartas, los horóscopos, todo eso está incrustado Satanás. Entonces, todo eso no es de Dios, es del enemigo. Entonces, dice que Pablo, sabiendo que esta joven estaba actuando en un espíritu de adivinación, un espíritu de ocultismo, dice que reprendió al espíritu y la hizo libre. Ella quedó libre de ese espíritu. El problema es que esta joven, que tenía un espíritu de adivinación, producía ganancias para sus amos. Gente ganaba dinero por ella. Gente venía y la consultaba y le pagaba. Quiero que me digas mi futuro, quiero que me digas si me quiere o no me quiere, si es con la que me tengo que casar o no, quiero que me digas si me está engañando, quiero que me digas, etcétera. O sea, le generaba economía a sus amos. Entonces, cuando los dueños de esta joven se dieron cuenta de que ya no tenía el espíritu de adivinación, eso significó una cosa, que iban a tener pérdidas económicas. El negocio se les había acabado. Entonces se enojaron muchísimo, se molestaron con Pablo y los acusaron ante las autoridades, y la acusación era esta, ¿no? Y dice en el verso 23, verso 21, dice que les dijeron a las autoridades, estos son judíos que nos quieren enseñar costumbres de ellos cuando nosotros no tenemos por qué escuchar sus enseñanzas porque nosotros somos romanos, dicen. Entonces ellos están trayendo una ideología, una costumbre que nos están desviando de la doctrina romana, de la enseñanza romana. Entonces a las autoridades, que eran romanas, obviamente, dice que tomaron a Pablo así, producto de esta acusación, dice que los azotaron, los golpearon con varas y después de eso los metieron a la prisión.
estando en la prisión, dice que el jefe o el que estaba a cargo ese día de la prisión se aseguró de que Pablo y Silas estuvieran en el lugar más asegurado, en la prisión más a fondo, para que no hubiera posibilidades de que pudieran escapar. Y no solamente eso, dice que también, estando adentro, dice que les aseguró sus manos, sus pies, dice, perdón, los aseguró, les puso cadenas, los encadenó, les puso cadenas, de tal manera que no pudieran tener posibilidades de escaparse de la prisión. Pero entonces, ¿cuál fue la actitud de Pablo y de Silas ese día, cuando estaban en prisión? Dice que ambos, tanto Pablo como Silas, empezaron a cantar a Dios, empezaron a adorar. Dice que cantaban himnos a Dios y los presos empezaron a escuchar esto. Mientras ellos estaban en una adoración, un acto de alabanza, cantando y glorificando a Dios, cantando cánticos, dice que de repente hubo un terremoto. Y ese terremoto hizo que las puertas de la prisión se abrieran. Las cadenas, dice, se soltaron. Las cadenas que los tenían aprisionados en sus pies se quebraron, las puertas se abrieron. Y cuando la persona que estaba a cargo, el carcelero, se da cuenta de que las puertas de la prisión están abiertas, dice, se escaparon, ya se fueron. Ahora me van a pedir cuentas a mí, porque se supone que yo soy responsable de Pablo y Silas, y lo que viene para mí es la pena de muerte. Entonces Pablo le dice a este soldado, no te preocupes, detente, no te preocupes, nosotros estamos aquí, no nos hemos ido, porque él pensaba lo peor. Y cuando este carcelero, este vigilante, se da cuenta de que ahí sigue Pablo y Silas, y lo que está ocurriendo, cómo las puertas fueron abiertas, cómo Dios abrió las puertas, cómo Dios quebró las cadenas de Pablo y Silas, él hace la pregunta, dice, ¿qué necesito o qué debo hacer yo para ser salvo? Dice que en aquel día él recibió a Jesucristo, él recibió salvación. Y no solamente él, dice que le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo tú, y no solo tú, también tu casa. Hay salvación para ustedes. 3 principios que yo encuentro en esta historia de Pablo y Silas. Pablo dice que fue puesto en la prisión. Número 1, debemos tener una actitud de adoración en la prisión. Debemos mantener una actitud de adoración cuando somos puestos en prisión. Y que en el caso de Pablo era una prisión literal, pero tal vez a mí nunca me toque estar en una prisión literal, o a usted nunca nos toque, pero sí vamos a ser puestos en prisiones en la vida, donde vamos a estar. Una prisión representa un lugar donde no hay comodidad, un lugar donde está siendo oprimido, donde está siendo perseguido, un lugar donde está siendo escarnecido. Es un lugar donde estás, pero es injusto lo que estás viviendo, no es justo. Pablo estaba ahí y no había cometido ningún crimen, pero entonces él estaba en una prisión, y miramos a Pablo que no se está quejando, no está negativo, no está reclamando al cielo, diciéndole, Dios, ¿por qué estoy aquí? Mira, yo te he servido, y mira cómo me pagas, mira, Señor, soy tu siervo, ¿cómo permites que esto me esté pasando? No. Pablo, aunque estaba en la prisión, él mantuvo una actitud de adoración. Dice que aquella noche empezó a adorar a Dios con Silas. Estaban adorando, estaban cantando himnos. No estaban ahí desanimados, decepcionados, sintiendo pena por ellos mismos, diciendo, ay, pobrecito de nosotros, mira cómo sufrimos por el Evangelio, por Cristo, pobrecito. No, ellos no tenían una actitud de conmiseración, de autolástima. Ellos tenían una actitud de adoración. Cuando tú sabes a quién adoras, tú lo adoras cuando todo está bien y cuando las cosas no están bien, cuando hay y cuando no hay, cuando hay salud y cuando no hay salud, tú lo adoras, cuando hay economía y cuando no la hay, cuando tienes ganas y cuando no tienes muchas ganas, tú lo adoras. ¿Por qué? Porque eso es una actitud de adoración. No siempre vas a tener ganas de adorar, pero tú y yo no adoramos porque sentimos, adoramos por quién es Él,
por Dios, por quién es Dios, no por mí, no por lo que siento, sino por quién es Él. Entonces, Saulo adoró al Señor. Ellos tenían una actitud de adorar a Dios. Entonces, esa parte del verso 25 dice que mediante la noche, a medianoche, perdón, era medianoche, estaban orando Pablo y Silas, dice, y cantaban himnos a Dios, y los presos estaban escuchando. Entonces, cuando tú adoras, gente te va a mirar, gente va a escuchar que tú eres un adorador, que no eres una persona quejumbrosa, negativa, pesimista. No, ante la crisis, ante la situación que venga a tu vida que no es favorable, que no es grata, pero tú sigues adorando a Dios. Número 2, podemos aprender en esta historia que Dios se glorifica en nuestras prisiones. Dios se glorifica, se manifiesta, se hace real, se hace presente en nuestra prisión. Pablo y Silas estaban en esa prisión. ¿Y cómo se glorificó Dios? Bueno, en el verso 26 dice que vino de repente un grande terremoto, de tal manera que los cimientos de aquella cárcel se estremecieron, y dice que al instante se abrieron la puerta de la prisión, las cadenas se soltaron, dice que despertando el carcelero, miró abiertas las puertas de la cárcel y pensó que ya se habían ido Pablo y Silas. Mira lo que hizo Dios. Dios se glorificó, Dios les abrió las puertas. Ellos pudieron haber dicho, vámonos, pero ellos miraron cómo Dios se glorificó. No hay puerta, no hay prisión que el enemigo quiera traer en contra tuya que te pueda detener. Si Dios lo permite, es porque Dios tiene un propósito. Voy a repetirte esta parte. Si Dios permite que tú estés en una prisión hoy, es porque Dios se quiere glorificar. Tu prisión, tu crisis, tu circunstancia, tu problema, lo que estás viviendo, que es doloroso, si Dios lo permite es porque Dios tiene un propósito, y su propósito es glorificarse. Dios se quiere glorificar. Pablo, mientras que otros pudieran estar pensando, teniendo una actitud negativa, pesimista de la prisión, Pablo se estaba gozando en la prisión, alabando a Dios. No estaba diciendo, gracias a Dios porque estoy en la prisión. No, pero en medio de la prisión te voy a orar por quien tú eres. Entonces, cuando ellos tomaron esta actitud de oración, Dios se glorificó. Y muchas veces no podemos ver a Dios glorificarse en nuestras crisis, en nuestros problemas, en nuestra necesidad, porque lejos de tener una actitud de adoración, hay una actitud de queja. Lo que debemos es cambiar mi actitud. Y cuando yo tengo una actitud de adoración, Dios se va a glorificar. Esto es muy importante lo que te voy a decir. No puedes evitar problemas, crisis, malos días, van a venir. Pero si tienes una buena actitud, una actitud de adorador, Dios se va a glorificar. Y por último, la prisión tiene el propósito de dar libertad a otros. Tu prisión tiene el propósito de dar libertad a otros. Mire, si Pablo y Silas no hubieran estado esa noche en esa prisión, ese soldado y su familia no hubieran conocido a Cristo probablemente. Pero porque Pablo y Silas estuvieron en esa noche, en esa prisión, ellos tomaron una actitud de adoración, ellos adoraron a Dios, y en medio de su crisis no se volvieron negativos, sino que glorificaron a Dios. Dice que las prisiones se abrieron, las puertas se abrieron, las cadenas se quebraron. Este soldado, este carcelero, este guardia, les pregunta, porque él miró el poder de Dios. Dice, ¿qué necesito para ser salvo? Y le dicen, solo cree en el Señor Jesucristo. Y no vas a ser solo salvo tú, sino también tu familia. Y mire lo que dice el verso 30. El verso 34 dice, y llevándolos a su casa, el guardia de la prisión dice que los llevó a su casa, les dio comida, dice, los puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Se regocijó. Es decir, que este hombre no solo recibió salvación él, sino que cuando él la recibió, él la transmitió a su familia. ¿A qué se refiere con eso? Que el testimonio de él sirvió para que su familia también creyera en Dios. Ellos también dijeron, nosotros también creemos en Dios. Entonces la salvación vino sobre toda esta familia. Hermano, si Dios permite una crisis en tu vida, lejos de ver lo negativo, lo que debemos estar viendo, qué Dios quiere hacer con tu crisis, por qué lo está permitiendo.
¿Y qué si Dios quiere usar una prisión, una crisis, un problema, algo negativo para que gente venga a los pies de Cristo? ¿Qué si Dios lo está usando para traer salvación? En vez de quejarme, lo que debo preguntarle es: Dios, ¿qué quieres que yo haga? Eso fue lo que hizo Pablo. En medio de su prisión, él entendió que las prisiones tienen el propósito de dar libertad. Él fue aprisionado, pero su prisión trajo libertad a toda una familia. Amén. Que Dios te bendiga y que tengan un buen tiempo con los niños. Bendiciones.